Hermanos, muy buenas tardes. Tenga cada uno de ustedes bienvenidos en el nombre del Señor nuevamente al curso de Historia de la Iglesia 2, ¿verdad? Esta es nuestra clase número 2. Se llama Establecimiento del Protestantismo en Guatemala. Y para esto quiero ubicarlos en un contexto histórico de los gobiernos conservadores y los gobiernos liberales que por mucho tiempo, o yo diría hasta el día de hoy, tenemos ese tipo de política, esa clase de política o esa clase o esa forma en las cuales la clase política ha gobernado o ha llevado o ha manejado los destinos de nuestro país. ¿Y por qué les menciono esto? Porque el establecimiento del protestantismo en Guatemala tuvo que ver mucho con esto, con este tipo de gobiernos en Guatemala, ¿verdad? De la flechita para arriba son los gobiernos conservadores hasta 1871 y de 1871 para acá, digamos, en tiempos de Justino Barrios, pues empiezan los gobiernos liberales. Los conservadores llegaron hasta Rafael Carrera, el último, digamos, dictador conservador que tuvo nuestro país. Pero quiero ubicarlos ahí para que usted me entienda un poquito en qué parte de la historia de Guatemala nos estamos ubicando, para que nosotros vayamos entendiendo cómo es que nuestro país inició con esa bendición, ¿verdad? De que fuera tocado por el Evangelio del Señor. Bien, mis amados hermanos, también tengo que comentarles sobre la influencia luterana. Acuérdense que venimos nosotros hablando en el primer curso de la reforma que fue en 1517, y a partir de ahí, hermano, toda la influencia luterana que se da en diferentes instituciones. Y aquí quise yo dejarles esta diapositiva y la siguiente, pues marcarles el camino de toda la influencia que fue la reforma liderada por Martín Lutero. Después de esa reforma, por ejemplo, se vieron influenciados los anabaptistas. Por ahí más adelante vamos a ver quiénes fueron ellos en 1524 y 1526. Los menonitas a partir de 1537. La Compañía de Jesús o los jesuitas en París, 1534 y 1540. ¿Alguien de ustedes ha escuchado de los jesuitas en Guatemala? Y las iglesias independientes congregacionalistas. Estas básicamente son las que agrupan, por ejemplo, las iglesias bautistas, las metodistas y los presbiterianos, que más o menos tienen una fecha de inicio en 1555. Pero todo esto que llegó posteriormente a Guatemala no antes de 300 años. Por ahí vamos a ver las fechas. Recuérdese, estamos hablando de la reforma de Lutero 1517, y despuesito de eso, esto que les estoy mencionando con esta diapositiva, y la siguiente también, en donde les numero yo, o les menciono yo, o les dejo ahí todo lo que la reforma de Lutero afectó o influenció para que nosotros tengamos hoy, hermano, en Guatemala, cómo fue que llegó hasta nuestros tiempos el movimiento protestante. También la influencia luterana llegó a través de Calvino, Zwinglio, Knox, y nuevamente que fueron los líderes presbiterianos en 1555, y vimos cómo estos hombres también fueron influenciados y llevaron la reforma hacia Francia, Holanda, Escocia, Suiza, a través de Thomas Campbell. Se inicia el movimiento más o menos por ahí en 1807, un irlandés que llega a Estados Unidos. Luego se inicia en Washington la Asociación Cristiana de Washington, la iglesia de Bruges. Entonces, todo esto, hermano, o sea, no es que esto haya pasado, como ya se dio cuenta usted, en 2 años, en 10 años, fueron 300 años desde la reforma de Martín Lutero en 1517 hasta 1811,
unas investigaciones que hice ahí sobre una literatura que más o menos se empiezan a ver los primeros movimientos protestantes, pongámosle esa palabra, protestantes en Estados Unidos, y con el tiempo se va a dar cuenta usted que se presentan en Guatemala. Entonces, les pongo este escenario para que usted se encarrile y se ubique en que realmente toda la historia está plagada por una serie de eventos muy importantes que hemos estado viendo desde el inicio del curso y que yo necesito que usted tenga porque es parte, insisto, es parte de todo lo que el cristiano, hijo del Señor, debe de saber. No es la primera vez que les menciono esto, amado hermano, pero sí hay mucho cristiano evangélico, pentecostés o no sé, evangélico, dejémoslo ahí, que no conoce la historia y es muy importante que la conozcamos. Máxime que nosotros estamos siendo formados para ser líderes y tenemos que saber esto para que no fácilmente nosotros seamos engañados y que podamos en algún momento nosotros agradar al Señor haciendo las cosas que Él desea que hagamos en este tiempo. Bueno, pues entonces tratemos la manera ya de ir aterrizando en la idea de esta tarde. Por ejemplo, este cuadro comparativo, al principio yo les hablaba de los gobiernos conservadores y liberales. Veamos un poquito aquí la diferencia de estos gobiernos. Por ejemplo, los conservadores valoraban mucho la herencia cultural hispánica. O sea, querían mantenerse siempre engloreantes, no querían un gobierno o un país reformado o que fuera obteniendo cierto desarrollo. Influencia de la Iglesia Católica en la vida social y cultural. Guatemala estaba manejada totalmente por toda el poder político, económico y social que ejercía la Iglesia Católica. La educación, las actividades, todo era manejado por ellos. Gobiernos centralizados, en pocas familias, en pocas gentes, querer controlar a un país al estilo finca, ¿me entienden? No sé si me estoy dando a entender, pero querían mantener ese control y eso daba a que no hubiera libertad, todo era muy, muy controlado, controlados por una reducida oligarquía. Mire, eso no ha cambiado mucho en nuestro país, lastimosamente, seguimos en ese sistema, pero no es el tema que nos interesa ahorita. Por lo tanto, los liberales, aquí les recuerdo nuevamente, los conservadores, para que usted tenga una idea, llegaron hasta el tiempo de Rafael Carrera y de ahí fue que inician los liberales con Miguel García Granados y José Rufino Barrios. Los liberales lo que querían era forjar el Estado moderno, o sea, modernizar ya el Estado de Guatemala, que hubieran garantías individuales, que ya no fuéramos tan controlados en el sentido de que pudiéramos nosotros tener libertades, o el pueblo o las masas tener libertades para ejercer, para hacer una sociedad con mayor desarrollo o con mayor, sueños que realizar, las libertades públicas, ¿verdad? Que hubieran, que usted se pudiera reunir, no era permitido con los conservadores. Luego la otra gran diferencia, por ejemplo, que ya con los liberales existió la libertad de culto, y esto es lo importante para la iglesia, y separación entre la iglesia y el Estado. Hemos estado viendo que esta unión de iglesia y Estado no dio frutos, hermano. Hemos visto en toda la historia de la iglesia hasta ahorita, ¿verdad? Y lo que nos enseña la palabra del Señor es de que la iglesia tiene que estar para lo que es. La iglesia se instaló. La iglesia se vino a instalar al mundo para que predicara al Señor, no para que hiciera alianzas políticas, no para que hiciera alianzas con estados, no para gobernar terrenalmente. La iglesia no es eso, la iglesia es para que nosotros prediquemos, para que nosotros hablemos del Señor, hablemos de ese reino eterno que no es terrenal, de ese reino que Él va a venir a
a, a instalar a la tierra con poder, con gloria, pero es totalmente diferente a lo que la iglesia, esta iglesia, había estado haciendo con las alianzas. Entonces, aquí se empieza a aclarar un poco el camino, empieza a moverse la mano del Señor cuando en el tiempo de estos gobiernos liberales, explícitamente con Miguel García Granados y con Justo Rufino Barrios, lo vamos a ver más adelantito, se da la libertad de culto y ellos luchan por la separación entre la iglesia y el Estado. Pues bien, los primeros intentos evangelísticos misioneros en Guatemala, según la historia, se dan más o menos en 1568, en donde se registran 18 mártires. Y un nombre que salta por ahí en los registros de la historia es William Cornelius. Aparentemente, según los registros, como que fue sacado de aquí y quemado en alguna parte de la antigua Guatemala, creo yo. Eso, esta parte de la historia. No me atrevo a decirles que así fue porque hay que leerlo. Yo lo leí, pero la verdad es de que esto también tenemos que tener mucho cuidado pero yo le dejo este dato aquí, que fueron los primeros intentos en 1568. Luego, durante el gobierno de Rafael Carrera, que fue de 1835 a 1865, por ahí, que dura ese gobierno, hermano, se da otro intento de evangelización. Ahí ya se mencionan a varios misioneros, se menciona a un misionero de apellido Bourne, otro de apellido Wilson, uno de apellido Anderson y Federico Crown. Yo creo que Federico Crown es el nombre que tal vez usted ha escuchado aquí en Guatemala, ¿verdad? En el año de 1824, 1846, por ahí más o menos en esas fechas se da este otro movimiento. Pero ya había hombres y mujeres que estaban intentando, digamos, cumplir con la misión del Señor, que era llevar el Evangelio a toda tierra. Ya en el exilio, Federico Crown, porque déjeme decirle que él es capturado y llevado fuera de Guatemala en un exilio forzoso, sacado, expulsado de Guatemala por meter literatura evangélica cristiana. Él declara que a pesar de lo que había vivido, había logrado ingresar a Guatemala 100 Biblias y 100 Nuevos Testamentos. Esto en 1882, por ese periodo, ¿me entiende? Entonces, esto es para que nosotros nos demos cuenta de que nosotros somos producto de mucho trabajo, de muchas oraciones, de mucho trabajo de logística, de mucha gente que ofrendó su vida, que arriesgó su propia vida con tal de ingresar, por ejemplo, 100 Biblias y 100 Nuevos Testamentos. O sea, es algo, si nosotros analizamos eso, hoy en día, ¿qué crimen puede ser? Pero lógicamente, la palabra del Señor, el mismo Señor Jesucristo, fue rechazado por su propio pueblo. Su palabra no fue creída, su palabra ha sido motivo de mucho análisis y han querido hasta decir que su palabra escrita pues son historias, ¿verdad? Sin ningún valor. Pues aquí fueron los primeros intentos evangelizadores de nuestro querido país. Se dan dos hechos trascendentales a través de dos gobernantes en Guatemala. Uno es el licenciado Miguel García Granados en 1871-1873 y el general Justo Rufino Barrios 1873 a 1885, que no por nada es llamado el reformador. Hizo muchas cosas, pero lo más importante, lo más trascendental, pienso yo, hermano, como cristianos, es reconocerle a estos dos hombres. Uno era un católico liberal, el otro era un católico liberal radical. Uno representaba a los comerciantes aburguesados del país, el otro representaba a la provincia y al agro. En el tiempo de Justo Rufino Barrios, hermano, imperó, creo yo, el cultivo del café, o se ingresó,
se ingresó el cultivo del café a Guatemala. En el tiempo de Miguel García Granados se suprime a través del decreto 43 el diezmo a la Iglesia Católica, o sea, la contribución del Estado como un impuesto a la Iglesia Católica. Eso no era algo de ese entonces, sino que eso ya venía desde muy atrás, hermano, desde toda la historia. Acuérdese, hubo un momento de la historia en que la Iglesia católica era la dueña del 70% del territorio de los países. Entonces, en ese año en Guatemala se decreta ese decreto 43, valga la redundancia, donde se suprime ese impuesto, esa contribución del Estado hacia la Iglesia. Y también en el tiempo de José Rubino Barrios se publica o se saca el decreto ley, el decreto 93, que era como que para cerrar con broche de oro la ruptura entre el Estado y la Iglesia, y que era la libertad de culto en 1876, que provoca la apertura de nuestra bella Guatemala hacia nuevos cultos, hacia otra forma de cultos en Guatemala. Pero esto se da entre una enemistad, entre una ruptura de relación entre la iglesia tradicional y el gobierno. Justo Rufino Barrios constantemente se quejaba de que el clero, que la cúpula de la iglesia no lo dejaba a él llevar a cabo toda la obra reformadora que por su forma de pensamiento él traía, el desarrollo para Guatemala. Él quería que Guatemala fuera aperturada hacia nuevo comercio, hacia nuevos horizontes, pero que también tuviera otra, no como competencia, sino que tuviera diversidad, que hubiera una forma de que la gente adorara al Dios que ellos quisieran, pero entre comillas lo hizo por la enemistad que se creó entre él, que siendo él un católico liberal radical, no compartía muchas ideas, muchas formas de hacer las cosas de la iglesia, ¿verdad? Y aparte de todo era porque también la iglesia no le producía nada al gobierno, más que todo era una carga de impuestos que el Estado tenía que estarle dando al gobierno, a esta institución que, que era llamada como la iglesia tradicional, la iglesia católica. Pero también para este milagro del Señor que yo le llamo, también se dejó usar la hermana Frances Cleves, o Cleves, no sé cómo se pronuncia, ¿verdad? Pero esta era una mujer cristiana, por ahí vamos a ver a qué iglesia pertenecía, que radicaba en Guatemala, no era guatemalteca, era extranjera, y era una cristiana de fe, de oración, con mucha relación, con compasión y con confianza. La historia narra que tenía mucha amistad con la familia de Justo Rufino Barrios, y fue esa amistad que ella aprovechó para enterarse del descontento que mantenía Justo Rufino Barrios con la iglesia tradicional. Entonces fue uno de esos momentos que ella usó para proponerle al presidente, al general Barrios, la oportunidad para traer nuevas formas de culto, ¿verdad? La idea no le pareció mal al general, tomando en cuenta que la relación, la pugna que había entre él como jefe de Estado o como presidente de Guatemala, pues no había, que existía con la iglesia católica, que si usted lee la historia, en ese tiempo la iglesia realmente tenía mucho peso en cuanto a lo económico, en cuanto a lo social y en cuanto a lo político. Entonces, hermano, esta hermana Frances Cleves fue el eslabón, fue el instrumento que utilizó Dios entre las misiones que ya existían en Estados Unidos y entre el gobierno central, para que se diera la forma, o que se diera la realidad de que en Guatemala por primera vez ingresara un misionero para iniciar con la obra evangelizadora
de nuestro país. Pues la pieza fundamental, como ya hablamos ahí anteriormente, Frances Cleaves, pues era una mujer piadosa. Ella pertenecía a una iglesia congregacionalista en Estados Unidos. Las iglesias congregacionalistas son aquellas que fueron, digamos, organizadas por Calvino. Pero son esas iglesias, hermano, que tienen su forma de gobierno en la misma congregación, ¿verdad? Por eso se les llama congregacionalistas. Por ahí vamos a ampliar un poquito más el concepto, creo que no en esta clase, sino que más adelante, quiénes son ese tipo de iglesias. Entonces, ella ve cuál era el estado de la gente común y corriente de Guatemala. Ella vio que había mucha ignorancia, que imperaba el analfabetismo, había mucha superstición por las creencias, por la religión que se practicaba o por otras prácticas que se tenían, el oscurantismo, todo ese tipo de cosas, hermano, que nosotros sabemos a la luz de la palabra que definitivamente no es una doctrina del Señor. Definitivamente no es la enseñanza de lo que imperaba en ese tiempo en Guatemala. Entonces, ella como una cristiana, evangélica, congregacionalista, me imagino yo, hermano, que su sentir era el dar a conocer lo que ella conocía, el dar por misericordia lo que ella había recibido por misericordia, que era el amor del Señor, que ni usted ni yo lo merecemos, pero que el Señor en algún momento nos encontró así espiritualmente hablando, nos encontró en esta condición, ¿verdad? Y que Él nos rescata a través de la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, esto vio ella en la sociedad de Guatemala, en la gente del campo, en la gente necesitada, que precisamente a ellos son los que vino el Señor a buscar, a la gente, a nosotros los necesitados, a nosotros los pobres de espíritu, a nosotros los que estábamos enfermos, a ellos vino el Señor para rescatar. Bueno, pues entonces ya como hechos históricos registrados, podemos entonces decir, hermano, que para la historia de la iglesia evangélica en Guatemala, se considera a Justo Rufino Barrios como el introductor del protestantismo y se considera a Frances Cleaves como la pieza fundamental, como el eslabón que existió entre el gobierno central y las misiones que ya existían en Estados Unidos. Por eso al principio de la presentación yo les hice más o menos cómo se vino dando desde la reforma de Martín Lutero, cómo a través de la historia a nivel mundial, cómo se puede ir viendo y cómo es que se viene en 300 años más o menos de historia, se encuentran o ya se dan los primeros movimientos evangélicos en Estados Unidos. Pues esos movimientos que llegaron a Estados Unidos sirven para que esta hermana haga la conexión entre el gobierno central y una de las iglesias que ya de congregaciones que ya existían en Estados Unidos, que es la iglesia presbiteriana. Y es así como el primer misionero que viene a Guatemala es el reverendo, así se le llama, reverendo John Clark Hill, el primer misionero, así está registrado. Y esto sucede en el 12 de agosto de 1882. Se dan todos estos movimientos para que ese mismo año, solo que el 2 de noviembre, eh, él desembarque junto con la comitiva presidencial en Guatemala y que dé inicio a la obra que vamos a ver ahí muy resumida y que usted puede leer en el material que les vamos a dar, cuál fue la obra que él hizo en Guatemala y establece una de las 4 bases para que ya una de las primeras iglesias se funde y empiece a tener operaciones evangelísticas en nuestro país. La obra del misionero John C. Hill
no fue muy larga, fue de 1882 a 1886, pero fue suficiente para que él hiciera varias cosas que sentaron las bases para que se continuara con esa obra. Él estableció, por ejemplo, el colegio americano, ¿sí? Estableció los cultos en inglés. Yo le puse ahí en esa casa, pero realmente estoy haciendo referencia a una iglesia o a una institución que está ahí en la 12 calle, la calle Mantúfar de la zona 9, no me acuerdo qué calle, qué avenida es, pero aún existe. Ahí fue donde él, yo creo que todavía dan esos cultos en inglés, porque en Guatemala pues ya existía comunidad de habla inglés, con idioma inglés, y pues necesitaban ese tipo de obras en Guatemala. Escribió un himnario pequeño utilizando una pluma estilográfica, estableció los cultos en español, imprimió mensajes evangélicos en el Diario de Centroamérica. Todos conocemos el Diario de Centroamérica, imagínense, hermano, qué iniciativa. Fundación de la Congregación Religiosa de Habla Inglesa. Ahí, ¿por qué? La necesidad de tener un culto en inglés. Bautizó a algunos creyentes y extendió el ministerio del colegio con 2 personas más. La obra de él, o sea, el tiempo que estuvo en Guatemala fue relativamente corta, 4 o 5 años, y él posteriormente retorna a Estados Unidos, donde yo creo que el hermano fallece, pero dejó ese legado que continuó hasta nuestros días. Bien, entonces la obra del hermano John C. Hill podemos ahí ver 4 bases, ¿verdad?, para el futuro movimiento evangélico del país. Acuérdense que estamos hablando del año 1888, ¿verdad? Sí. La obra educativa que ya vimos a través del Colegio Americano, el culto evangélico en inglés y el culto evangélico en español, y una futura iglesia evangélica en Guatemala. Vuelvo a repetir, no fue mucho tiempo el que él estuvo en Guatemala, pero creo que fue algo que después se continuó, y ya lo demás nosotros lo podemos ver en la historia de la iglesia evangélica de nuestro país, cómo fue que se siguió desarrollando. Hermanos, esto es algo que nos debe de llenar a nosotros de mucha paz, de mucha alegría, de mucho gozo. Cómo es que nosotros hoy en día somos producto de muchas oraciones, de muchos sacrificios, y que nosotros también hoy en día estamos preparándonos, estamos sacrificándonos, estamos orando por las nuevas generaciones, la generación de hoy, pero las generaciones que nosotros aún ni siquiera hemos conocido, hermano, los niños que no han nacido, que son generaciones, y que tenemos que nosotros instruir a los padres de hoy en día, a nuestros hijos, para que ellos continúen llevando esa educación, esa preparación, ese conocimiento que deben de tener del único Dios verdadero, ¿verdad? Entonces nosotros esto nos debe de llenar de mucho ánimo para que nosotros en ningún momento bajemos los brazos para llevar a cabo hoy por hoy la obra que el Señor quiere que llevemos a cabo. Hermano, nosotros estamos ahorita en este momento viviendo tiempos no finales. Yo no creo que todavía sean tiempos finales, pero sí estamos empezando a ver cómo la palabra del Señor se está cumpliendo día tras día, tal como Él la dijo, así se está cumpliendo, ¿verdad? Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá, mi palabra no pasará. ¿Eso qué quiere decir? De que la palabra continuará dándose a conocer. Las buenas nuevas de salvación se seguirá esparciendo por todo el mundo, y eso nadie lo va a poder detener. Así es de que yo espero, amado hermano, que esta tarde pues podamos darle un poquito más de conocimiento. La misericordia del Señor ha sido grande, y lo que Él nos enseña a nosotros se lo enseñamos a usted, y que usted se lo enseña a sus hijos, y que sus hijos
se la enseñen a los hijos de sus hijos, para que esto no se detenga, hermano, y que cuando llegue el tiempo del fin, el Señor realmente haya fe en medio de su pueblo. Yo los bendigo en el nombre del Señor, les mando un fuerte abrazo, de todo corazón deseo que toda su casa, desde el más viejo hasta el más pequeño, esté bajo el señorío del Señor, que yo creo que es el deseo de Él, que nosotros nos mantengamos dentro de su voluntad, para que le sigamos sirviendo, sigamos leyendo su palabra. Hoy más que nunca necesitamos estar conectados con Él a través de su palabra, para que Él, hermano, viva en nosotros, para que Él haga la obra en nosotros como Él quiere que se haga. Así es de que un fuerte abrazo nuevamente, bendiciones, y ya sabe, hermano, ahí está el grupo, cualquier pregunta que tenga, pues ahí estamos a la orden. Hasta luego, que tengan buena tarde.